Gloria al Eterno, Baruch Hashem, bendiciones del Elohim Altísimo en este Shabbat. Qué bueno, amado hermano, usted que está sintonizado con GCIM las Naciones. Le mandamos y damos un abrazo fraternal de parte de nuestro ministerio, de la familia pastoral, para que en el nombre de Yahshua Hamashia hoy abramos el corazón, estemos reunidos como siempre, y sabemos que usted está ahí con su familia, con sus hijos. Qué bueno, hermano, que invite el familiar que es un poco escéptico, digámoslo así, por no decirle ateo o por no decirle impío, a que escuche, porque creemos que el Dabar de Elohim es simplemente para un cambio de vida, para salvación en esta esfera espiritual y en el mundo venidero, porque todos sabemos que esto no termina aquí. Sabemos que nos espera a todos nosotros la corona, ¿verdad? Y cada día peleamos la buena batalla, porque a eso nos colocaron en este plano tierra. Nos colocaron para derrotar tronos, para apropiarnos del poder delegado. Y tenemos que someter todo lo del enemigo, porque Elohim lo sometió bajo sus pies y nos entregó, dijo en la Escritura: he aquí os doy poder sobre toda fuerza del enemigo y no nos dañará. Nos dio poder, nos dio autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad es para que usted y yo la ejerzamos en este plan. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo que el Ruach HaKodesh quiere que nosotros seamos ese instrumento que él use. Él ya lo derrotó, él ya lo sometió y está derrotado, porque en el madero todas las fuerzas del mal las exhibieron públicamente y rompieron el decreto que había en contra nuestra. Hoy somos libres, bendecidos, pero no solamente con bendición, con salvación, sino con poder para acabar todo lo que esté molestando en los sitios donde usted vive. ¿Por qué? Porque esto sigue molestando. A veces el creyente abre puertas y la única manera de someter es peleando la buena batalla. ¿Por qué? Porque también está en juego el futuro de sus hijos. Queremos que nuestros hijos hasta 1000 generaciones se cumpla la promesa. Por eso en este Shabbat vamos a abrir nuestro corazón, vamos a ver lo que el Espíritu de Elohim quiere mostrarnos, quiere enseñarnos. Y seguimos en esta batalla. Todos los días seguimos aprendiendo. El Ruach HaKodesh nos sorprende. Cada día nos muestra cosas nuevas. La Escritura es como un tesoro. Dice la Escritura que es como el reino del Chamaín, y lo compara a un gran tesoro. Y hay muchas cosas que cada día Él nos revela, pero para ponerlas en práctica, no para, wow, nos reveló, qué bueno, no. Tenemos que poner esto en práctica, porque a veces nos quedamos como oidores y no pasamos al plano de hacedores. Entonces hay hermanos que no pelean un tostado, hay hermanos que a veces tienen una vida muy insípida, ¿verdad? Como hijos de Elohim. Y lo que se busca es que el hijo de Elohim esté velando, esté orando. Cuando dice velar y orar para que no os sorprenda el día malo, es porque Él quiere abrir nuestros ojos espirituales. Por lo menos nosotros tenemos muchas luchas y peleas en estos lugares, ¿verdad?
Entonces tenemos que aprender de que esto es para llevarlo a la práctica, que no seamos un cristiano simple, que lo hace porque se ve obligado ahora en medio de una pandemia o de una presión o presión espiritual. No siempre tenemos que venir confiadamente al trono, de donde nos delegan el poder y la autoridad para someter lo que te esté molestando. Por eso ahí donde usted está, amado hermano, un abrazo, una bendición grande. Vamos a disponer nuestro corazón en este Shabbat para que la Kabod de Elohim se extienda más y más en tu corazón y en tu familia, y esa esfera espiritual de poder y autoridad sea derramada sobre los tuyos. Dispone el corazón, Abacados, toda Yadá, por todo lo que nos das, por este Shabbat, por esta semana de bendición tras bendición, porque tú eres bueno, infinitamente bueno, tu amor es incomprensible, insondable, porque hasta el día de hoy el sol sale para malos y buenos, y la lluvia para justos e injustos. Por eso, Abinú, hoy venimos delante de tu trono y pedimos misericordia para todos nosotros, para nuestros hijos, para familiares, amigos y aún enemigos, porque así está escrito, Abinú. Ten misericordia de este pueblo, de este país. Ten misericordia de todos los vecinos que nos rodean. Ten misericordia, que haya Jesé de parte tuya hacia nuestros corazones y hacia todo lo que está unido a nosotros. Tu palabra dice, todas las almas son tuyas, nadie te las arrebata, nadie te las quita, pero el alma que pecare esa morirá. Por eso, Abinú, perdona nuestras malas acciones, malas decisiones, malos pensamientos, perdónanos, Abba, porque ofendemos a un Elohim tan bueno, un Elohim que cada día su mano poderosa, su mano extendida está sobre cada uno de mis hermanos, nuestras familias. En cualquier lugar donde estés, el Espíritu de Elohim te está cuidando, te está bendiciendo, porque no hay tiempo, no hay el tiempo cronos, sino el tiempo kairos. Vivimos en un presente, en un aquí y en una ahora, porque Él está haciendo manifiéstate con acción Yadá, te lo pedimos, en cada uno de nuestros corazones, y que esta palabra, esta doble porción, sea edificándonos, llenando nuestro Rúa, nuestro Ruajín, nuestra Nefesh, que sea llenando nuestro cuerpo, transformando moléculas, protones, electrones, derramando sanidad hasta que sobreabunde, sanidad espiritual, sanidad física y sanidad material. Que esas tres esferas espirituales que derramaste en Job sea sobre todos los hermanos a esta hora, en el nombre de Yahshua Hamachi. Toda Yadá Kadosh, por dejarnos en este Shabbat escuchar tu Dabar, y que tengan misericordia de todos nosotros, en el nombre de Yahshua sea hecho. Amén, amén y amén. Hemos titulado esta enseñanza apropiándonos del poder delegado, sometiendo tronos, principados y todo lo del enemigo. Porque usted debe saber que hemos estudiado los tronos y terminamos, estamos en el trono de la violencia. Vamos a hacer un pequeño recorderis rápido. Todos estos tronos están sometidos. ¿Por qué tenemos que someterlos? Porque esto avanza, ¿verdad? Hoy es grande, hermano, es una cosa impresionante la violencia en este país, primeramente. Entonces, hablamos del trono de violencia, dice, alejáis el día de la calamidad, acercáis la silla, y silla es trono de la violencia. El día de la calamidad se aprovecha, ¿verdad? Por eso dice, alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. Y explicábamos que en medio de la calamidad, en medio de una pandemia, en medio de lo que sucede, se acerca más la silla de violencia. Es decir, se aprovecha
la calamidad, se aprovecha el problema para crear violencia, para instaurar ese trono. Cada vez que los gobiernos toman una determinación que va en contra del pueblo, que va a crear más hambre y miseria, se está alejando la calamidad para colocar un trono diferente. Si ahora vemos el trono de la miseria, la pobreza, la escasez, la ruina, ese trono de calamidad, ese trono de virus, enfermedades, no va haciendo nada comparado con el trono de la violencia. Y explicábamos esto de que es triste y lamentable que en este país la violencia siga cogiendo fuerza, y no solamente en este país, estamos viendo en el mundo entero, porque cuando uno revisa y ve las noticias por todos lados, este trono en medio de una pandemia, en medio de un problema, la violencia está campeando, ¿verdad? Entonces por eso hay que orar, hay que interceder, hay que pelear la buena batalla. Y vimos que violencia es Hamas, ¿verdad? Estudiamos que este es el grupo Hamas, que en el hebreo es violencia, que es cruel, es crueldad, es hacer daño, es una injusticia. Y hablamos que cuando se hace una injusticia, cuando hay balanzas falsas, cuando se le sube a los alimentos porque aprovechan la calamidad para acercar la silla de la violencia, y la violencia empieza con las injusticias. La misma violencia es injusticia, ¿verdad? Es rapiña, se convierte en robo y se vuelve violento, porque una rapiña y un robo termina a veces en muerte. Entonces vemos que si usted y yo que estamos conociendo esto, debemos en nuestras oraciones reprender todo espíritu de violencia en este país, todo trono, toda silla violenta que haya venido por parte de este gobierno mundial, por parte del que dirige este país, aún en nuestro barrio, todo espíritu de sicariato, muerte, muerte repentina, destrucción repentina. Debemos orar y reprender ese espíritu inmundo y someterlo bajo nuestros pies. Para eso es que nos dan poder, para eso es que nos enseñan, para proyectar las armas de la luz contra la oscuridad, porque la oscuridad no tiene poder ni autoridad sobre usted y sobre mí. Nosotros somos del reino de Elohim, no somos de la tierra, somos de Elohim, ya lo hemos explicado. Entonces vemos ese trono de calamidad, ese trono de violencia. Y dice la escritura que el Adón aborrece, hermano, el Adón aborrece, mire. Y cuando aborrece es algo que ya va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender por aborrecer. Es decir, no los quiere ver al que ama la violencia. Él aborrece todo ese tipo de personajes que, ¿verdad?, prueba al justo y al impío. Porque esta prueba que estamos pasando va para ambos, ¿no? Falsadía al impío. El que conoce la escritura y se aleja. El que conoce la escritura y comete actos aborrecibles. Y el justo, que es usted y yo, tenemos que pasar por esto. Nos tocó este tiempo, pero es un tiempo que debemos de darle la cabo al Eterno. ¿Por qué? Porque es un tiempo que nos ha permitido ver que lo que está en la escritura es cierto, que otros no pudieron verlo, hoy lo estamos viendo, nos han dejado llegar hasta este tiempo. Y qué bueno, para que usted y yo seamos esos que peleemos la buena batalla y acabemos y aborrezcamos, porque lo que, sí, como dice la escritura, el que no es conmigo, ¿verdad?, es contra mí. Entonces nosotros debemos aborrecer todo lo que es violencia, todo lo que es injusticia, todo lo que es daño. Hay unas injusticias tenaces, hermano. Y hablábamos, ¿verdad? Estábamos hablando de que usted y yo hemos sido colocados como Kehilá, porque todo esto es por revelación, y la revelación ha sido dada a su Kehilá. Usted y yo somos templo del Ruach HaKodesh. Por eso es que usted tiene el poder. Ahora sí, camine bien, lógico. Para poder tener poder hay que caminar bien. Imagine un soldado borracho con una ametralladora en la mano, pues se acaba con todo el mundo. Entonces ese es el ejemplo que
que le puedo dar. Imagínese, o darle a un bobo una ametralladora, pues hermano, mata a la familia. Entonces, usted es una persona consciente, una persona que camina bien, una persona que usted es un hijo de Elohim que sabe que hay que pelear una buena batalla, empezando porque nuestros hijos van para adelante. Hay que crearles ese camino, esa conciencia en su corazón para que ellos peleen, porque cada día esto va a ser más bravo. Mire, yo creo que usted hace 15 años atrás o 10 años atrás no iba, que esto iba a pasar, pero la escritura ya nos había advertido. Nosotros enseñamos eso, ahí están las enseñanzas. Ya nos había advertido y viene advirtiendo hace miles de años. Ahora vamos a ver cómo se forma ese gobierno mundial. Entonces, mire, hablábamos de que, mire, esta es una página que explicábamos y que habla porque hay violencia en Colombia y esa violencia se ha incrementado más en este tiempo. Una violencia social, una violencia económica y una violencia política. Esas son las tres. Afecta a la sociedad, afecta a la economía porque si no hay trabajo pues habrá hambre y si hay hambre hay violencia. Hay robos, hay hurtos, hay atracos. Y política porque los políticos son corruptos. La mayoría son corruptos. Qué pena decirlo. No todos, pero hay muchos corruptos. Y esto hace un recorrido histórico. Esto es para mostrarle que sí hay, y vimos todas clases de violencia. Este trono de violencia psicológica, sexual, económica, simbólica, hostigamiento, doméstica, laboral, hay una clase, cantidad. Usted lo puede averiguar si quiere. Usted puede entrar en las páginas web y puede mirar todo lo que está sucediendo. Hay acosos, hay hostigamiento. ¿Sí o no? Claro, hermano. Reportando sintonía el hermano Luis con su traje tradicional. Qué bueno. Su buena chaqueta, ¿no? Mucho. Charlie, viejo Charlie. Ay, hombre, Luis. Tú eres un personaje único de G6M Las Naciones. Bien. Y vimos aquí el tipo de violencia según la naturaleza del acto, ¿verdad? Violencia física, psicológica, verbal, sexual, y todo eso ustedes lo vieron. Y otras, no, y hay más tipo de violencia. Lo que pasa es que si nos quedamos en esto, tendríamos que quedarnos casi todo un día explicando la violencia, los tipos de violencia una por uno. La violencia física, pues eso no tiene usted que explicarlo. Es cuando usted ve que la sangre brota, que el ojo se pone morado, que se le amayugó el pelo, es porque ha sido arrastrado. Entonces, esa se ve, no hay necesidad de explicar. La violencia psicológica son las amenazas, los subliminales, que usted se va a morir, que si sale ya el COVID lo agarró allá afuera, que no penetra la puerta, pero sí lo puede agarrar en la calle, es decir, que él no puede entrar a su casa y usted no abre la puerta. Hay una cantidad de violencia psicológica. La verbal, pues ya sabemos cuando se amenaza de frente a una persona, ¿verdad? Cuando los grupos armados mandan sus boletos, es una violencia verbal. Por la misma televisión vemos violencia verbal, ¿verdad? La sexual, pues no se diga, sobre niños, mujeres, hombres. La económica, no, pues ni modo, pues. Entonces, todo esto encierra un trono. Y ese trono está campeante, y ese trono de la violencia, sicariato, paramilitarismo, narcotráfico, guerrilla. Todo eso implica derramamiento de sangre. Por eso este país tenemos que orar, porque la tierra está llena de violencia, dice la Escritura. Y da a veces tristeza, ¿no? Ver cómo se desangra un país tan hermoso, un país que tiene tanta diversidad, que la tierra es productiva, que no debería haber hambre, no debería existir esos tronos alrededor nuestro. Pero usted y yo tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué el Eterno derrama conocimiento sobre la Kehilá? Porque el enemigo sabe que la Kehilá es a la que le llega la revelación para él tomarla, para él diseminarla y aprovechar, ¿verdad?, el conocimiento que Hachén da a usted, porque vimos que esa enseñanza va hacia los ángeles en los lugares celestiales, ¿verdad? Por eso es la pelea del nuevo orden mundial, cerrar iglesias, acabar con el que realmente, hermano, puede abrirle los ojos a la humanidad. Claro que no todas las Kehilá, no todas las iglesias,
¿Por qué? No todas las quejilín van a hacer eso porque a muchos no les conviene. Ya hablábamos de iglesias que se someten, ¿no? ¿Verdad? Se someten a ese tipo de gobierno. Nosotros estamos sometidos no porque Él nos da libertad. Si lo seguimos, hacemos la voluntad de su reino. Por eso decimos, venga tu reino, venga tu melequina a nuestro led, a nuestro corazón, y hágase su voluntad. Pero sabemos que el reino de Elohim es un reino de chalón, lo contrario a todo esto. Es un reino de chalón, de tranquilidad, nos hace reposar en buenos pastos. Y eso debemos de entenderlo. Ahora, nosotros hablamos en en pandemia silenciosa, la otra cara. ¿Verdad? Se lo pueden buscar ahí en Facebook Live o en YouTube. Ahí está en YouTube para que usted lo escuche, lo vea si quiere, ¿no? Recordar. Porque en esta enseñanza de la pandemia silenciosa, la otra cara habla de violencia. Y ahí se explica profundamente que la otra cara de esta pandemia es diferente. No es, mire, dice que ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad, violencia que en medio del día destruye. Entonces, cuando hay pestilencia, hablábamos ahí, recordemos un poco, que anda en oscuridad, ni mortandad. Y la mortandad traduce ¿qué? Violencia. Por eso es que se ha incrementado la violencia, porque hay una mortandad, hay un virus, hay una pandemia. Y siempre que han habido pandemias hay otros que se aprovechan. Hay unos que en medio de la pandemia ya vimos que colocan la silla, su trono de violencia para apoderarse del más débil. Porque vemos que la violencia no es solamente la pistola, es la violencia psicológica. La violencia donde psicológicamente te someten, ¿verdad? Te someten tus sentimientos, someten tu corazón, tu voluntad. Entonces, mire usted, otros se vuelven más ricos, otros aprovechan, hermano, el dolor humano para crear violencia. Mire usted, todo el que entra a un hospital hoy, si usted va enfermo, le duele el oído, pues allá lo entran, hermano, y sale con COVID-19. Entonces es tremendo porque ya se han presentado casos, ¿verdad? Es decir, es una cosa que están aprovechando la mortandad para crear violencia. Y eso es lo que nosotros debemos. Y esa violencia, vimos que en el griego koiné es dasanatos, es muerte, mortal y mortandad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dasanatos, cuando lo desciframos y lo descodificamos, nos da mortandad es igual a epidemia y epidemia es igual a violencia. Entonces, cuando viene una violencia sobre el mundo y van a venir y hay que prepararse. Y si esta mortandad sigue, porque ¿cuántos muertos han habido? Cantidad. Unos mueren, pero cuando usted mira al otro lado de la pandemia, que le tiraron una granada a la policía, que el otro se le robó una cicla y mató a otro, que eso, y esto ahora es impresionante, porque ya eso es plomo venteado, en medio de una pandemia, es decir, nadie respeta. Cuando la gente... Entonces, la mortandad produce epidemia, y la epidemia produce ¿qué? Un trono de violencia. Entonces, usted podría decir, por eso usted tiene que ver la enseñanza que pasamos. No se olvide, ahí usted puede recordar, el que no la ha oído, puede recordar. Mire, y estamos recordando un poco, ¿no? Mire lo que dice ahí, el pueblo se hará violencia unos a otros, vecino contra vecino. Entonces ese trono aún va a influenciar casas, barrios, veredas. Esa violencia, ese trono de violencia no tiene acepción de personas. Va a atacar al joven, al anciano, porque hoy, hermano, el anciano está prácticamente desahuciado, el joven en problemas, el vecino ya sapea al vecino, y eso crea enemistad, y esa enemistad puede llegar ¿qué? A la violencia. Y hay una cantidad de problemas que ahí mismo nos enseñan. Pero mire usted no debe desanimarse, porque la misma escritura dice, y que no desmaye vuestro corazón ni temáis al rumor que se oirá en la tierra, porque ese rumor se oye. Todo se oye.
porque el rumor vendrá un año y después otro rumor en otro año, otros dicen que hermano, esto se acaba, no va a acabar en un año, otros dicen que esta pandemia va a seguir por más de un tiempo, y después otro rumor en otro año, ¿verdad? Y habrá entonces que violencia en la tierra, ¿por qué? Porque todos estos rumores trae violencia. Hay otros que dicen, pues nos vamos a morir, pues vamos a hacer maldad, ¿verdad? Con gobernante contra gobernante. Espérese y verá, hermano, que ya se están calumniando China, Estados Unidos, Rusia. Ya están, hermano, haciendo rumores de guerra psicológica, guerra fría. Bueno, hermano, esto usted tiene que entender lo que este trono de violencia no es fácil, ¿verdad? Ahora, entremos en este otro trono, el trono de la iniquidad, ¿verdad? Trono de la iniquidad. Vamos a ver qué nos dice. La iniquidad es también complicado. Todos estos tronos, todas estas bestias, porque estas son bestias que gobiernan. Dice en el Salmo Tejilino 24:20, ¿puede ser aliado tuyo un trono de iniquidad? Mira. Que planea el mal por decreto. Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Adón ha sido mi baluarte y mi Elohim la roca y mi refugio. Mira lo que te quiero mostrar con este Tejilí. Nosotros no podemos aliarnos con tronos de iniquidad. Y el trono de iniquidad, esta bestia, trabaja con gobernantes. Y entonces el gobernante planea el mal por decreto. ¿Por qué? Porque el trono de iniquidad trabaja con la ley de las naciones. Entonces, por ejemplo, ayer oímos la noticia que Donald Trump se abrió de la Organización Mundial de la Salud. Dice que no le va a volver a dar más dinero porque quién sabe qué cosas torcidas hay. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que es uno de los tronos que más ejerce a veces violencia, prohíbe medicamentos para que otros mueran, pero él utiliza los gobernantes para que todo se haga por decreto. Pero ese decreto es un mal. En estos tronos de iniquidad se aprovecha la ley para planear el mal. Por ejemplo, aquí se hacen decretos para condenar a muerte al inocente, porque hablamos de muerte espiritual. Dígame una cosa, un pueblo que está con hambre, con miseria, el gobernante de turno manda decretos donde le prohíbe X, Y, Z a esa persona que es inocente, pues de una vez espiritualmente está muriendo. Porque si usted decreta por decreto que los ancianos no salgan, por decreto, ese anciano que no tiene para comer, que no tiene, que vende lotería en la calle, ¿qué va a hacer contra ese decreto? Está bien el anciano que vive súper bien, que no tiene problema, como le dijo Samper al presidente Duque. El hombre valora más el animal que a los ancianos. Y es la verdad, hermano. Hoy el mundo, esta pandemia, este gobierno mundial quiere acabar con ancianos y niños. Lo mismo que pasó en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, planean el mal por decreto. ¿Estará eso bien? ¿Planear males por decreto? Cuando suben la gasolina por decreto, cuando suben la comida, el arroz, la panela, cuando le crean un IVA, ¿será que eso está bien? Y esto es por decreto. Y condenan a muerte. Y lo que pasa es que a muchos les da miedo hablar la verdad. Porque si usted se va a unir al trono de iniquidad, entonces usted dice que no está pasando nada en ninguna parte. Que si suben la gasolina está bien. Que si, hermano, a usted le suben la comida, no, está bien. No, hay cosas que tienen que ser justas. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el injusto gobierna, el pueblo gime. Pero toda esta iniquidad, entienda, ya vimos el trono de violencia que trabaja de una manera. Este trabaja con la ley. Ahí sí no se puede hacer nada. ¿Ya? Imagínense, y condenan a muerte. Pero el Adón, mire, usted y yo estamos fuera de esa presión. Las finanzas las manejamos es a través del reino. Si usted se asocia con Hachén Adonai en lo que usted hace y emprende, ese decreto
Por eso no lo va a afectar. ¿En qué medida? Que el Eterno lo va a bendecir porque Él es mi baluarte y Él es la roca, mi refugio, y la roca, mi refugio, ella suba a Machía, quien nos hace justicia, quien le hace justicia a todo aquel que se entrega a Él, el que cree en su poder, hace que ese poder someta ese trono de iniquidad y que esos decretos no puedan afectar tu vida. La gloria para el Eterno, porque planean el mal por decreto. Usted tiene que entenderlo, hermano. Aquí el Rúa nos muestra la verdad, cómo se mueven estos tronos de iniquidad. Cómo hoy, por ciertos decretos, hermano, hay mucha gente que está condenada a muerte. Mire usted, yo creo que hay una orden, un decreto, que todo el que entre, hermano, mire la crueldad, a uno le duele. Es un señor que el niño de 12 años aquí en Cali llegó enfermo por un problema en el corazón y el niño, pues lógico, fallece y el papá va a ver qué pasa y le dicen que había fallecido por COVID-19 y él dice, no, si mi hijo sufría del corazón, ¿cómo me van a venir a decir que era el COVID-19? Y entonces él fue a la emisora, porque un tipo pobre, ¿qué puede hacer para que le hagan justicia? Porque ya el médico por decreto, porque eso es un decreto, cuando le dan el acta de función le dicen de eso murió. Entonces él hizo bulla en esa emisora, ¿cómo se llama emisora? Bueno, una emisora de Cali. Se quejó y fue ese señor de esa emisora, el locutor, un tipo serio, y se enojó allá en ese hospital y reconocieron, porque él mostró el acta de función, que este niño no murió de COVID-19, murió por una cuestión del corazón. Pero lo más tremendo es que cuando fue a reclamar el cuerpo le entregaron un cajón lleno de cenizas. Pero es que a mí nadie dijo que firmara. Yo le iba a hacer un entierro, decía el Señor, un entierro digno de mi hijo. ¿Cómo es que me entregan una ceniza que porque era COVID? No, hay unas injusticias. Y eso, pues, moralmente esa persona empieza a morir. La mamá lloraba, mano, que no podía enterrar a la entrada un cajón cuando él no dio la orden. Todas estas injusticias hoy se están moviendo. Esos tronos de iniquidad, tenemos que saber que el trono de iniquidad se mueve por medio de la ley. Y ese trono de iniquidad en el hebreo es Habba. Hermana Caterina, ¿verdad? Que puso esa cosa En sentido de codiciar con ansia y precipitarse sobre, es decir, como unos deseos de codicia, que se precipita sobre lo que le conviene, por implicación caída, es un deseo, también es una ruina, porque eso causa ruina, ¿verdad? Es un agravio, es un antojo de su alma, cosas inicuas, porque empieza a trabajar. Este espíritu inmundo, este trono, empieza a trabajar sobre el corazón de las personas y la lleva a cosas inicuas y empieza el destructor, el detractor, el dolor, la maldad, el pecado, el quebrantamiento y el tormento. Hoy hay mucha gente que está atormentada, mucha gente está sufriendo por causa de leyes injustas. Leyes injustas. Esos son los tronos de iniquidad que causan quebrantamiento, tormento, ¿verdad? Imagínese usted, pues, un trono que está gobernando, por ejemplo, el homosexual. Esas leyes que salen de ahí de parte del inicuo son leyes que son tremendas, que pueden causar pecado. Hay leyes inicuas que abren al pecado, por ejemplo, cuando se ha aprobado el aborto, cuando se aprobaron leyes inicuas, hermano, para influenciar en el libre homosexualismo y lesbianismo. Todo esto lo vemos. Entonces mire, pero vemos algo. Y este trono de iniquidad viene a veces ancestral, ¿verdad? Viene por la sangre. Y vamos viendo que, mire usted, porque la Escritura dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sí, fue que mandaron eso al Facebook, ¿no? Qué bueno, una hermana que nos oye, de la otra hermana. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, mire usted que usted tiene que entender que la iniquidad es muy distinta a la rebelión
y es muy distinto al pecado, para que no lo vaya a confundir, ¿verdad? La iniquidad es una cosa, la rebelión es otra y el pecado es otra. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad, pero mire usted, de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mire, si usted mira este versículo, dice que visita la iniquidad, no visita la rebelión y el pecado, porque el pecado es otra cosa y eso después hablamos. El pecado es cuando usted abre puertas, cuando usted es conocedor y abre puertas. La persona que no ha conocido a Elohim anda en pecado. La rebelión es el que va contra lo establecido, pero la iniquidad viene ancestral y generacionalmente. Pero mire que hay una visita especial, ¿verdad? Hay una visita especial a ese tipo de trono. Pero esta maldad es si los hijos, Él nos libera, ¿verdad? Pero como eso es ancestral, los abuelos, tatarabuelos pudieron haber practicado iniquidad. Pudieron haber practicado unas cosas que el Eterno aborrece, ¿verdad? Pero cuando nosotros llegamos al Mashiach, Él nos limpia, Él nos lava. Y si nosotros seguimos en Kadosh, en santidad, en Kaduchá, no, la visita de la iniquidad, la visita del Eterno sobre la iniquidad no va a afectarnos porque usted se alejó de todos los pecados, rebelión e iniquidad de sus abuelos y tatarabuelos. Es decir, que si usted camina bien, el Eterno no lo va a tocar porque usted está... Pero si usted se tuerce, entonces abre puertas a la iniquidad y le cae lo ancestral y generacionalmente. Por eso, si su tatarabuela fue bruja, si usted no sabe, entonces esa iniquidad va a volver a aparecer en la tercera generación. Pero la tercera generación tiene una ventaja, que puede que por medio del Mashiach echar fuera y limpiarse de la iniquidad. Por eso usted ha visto que la iniquidad viene cuando hablamos de que trabaja por medio de líderes. Si usted mira los ancestros de los que manejan el país, hacia atrás hay una cantidad de iniquidad. Y como esa gente crece en otras cosas, no en el Eterno, esa iniquidad los visita. Entonces muchos de esos ancestros que robaron tierras hoy aplican esas medidas inicuas porque está gobernando una tercera generación de esa familia que no fue bien, que no renunciaron. Por eso viene el castigo. Hay muchos presidentes, gobernantes, alcaldes que han muerto muy mal de Parkinson, de una cantidad de cosas, robaron tierras, despojaron campesinos, y esa iniquidad afecta a sus hijos, a sus nietos, porque es la tercera generación. Entonces por eso nosotros debemos orar y renunciar cada día a esto. Si abrimos puertas, a veces se aceptan tantas cosas, hermano. No este alcalde de Cali que por decreto quiere que se abran, claro que ya no puede, porque poner un poco de gente a rumbear en un salón, pues lo que hace es contaminar un poco de gente, eso es crear una maldad. Entonces, hay cosas que debemos estudiar y analizar. Veamos algo, mire que Él nos limpió. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras, porque era muy inicuo, hermano, vea. Por eso, si usted se apartó, vuelva, arrepiéntase, hermano. Si usted estaba en los caminos y abrió puerta a la iniquidad, lo pudo haber visitado nuevamente. Pero Él nos liberó cuando nosotros llegamos al Mashiach, cuando usted aceptó a Yahshua HaMashiach como Señor y Salvador. Él lo limpió en el madero. Por eso arrepiéntase de cualquier iniquidad, arrepiéntase, porque lo puede afectar lo ancestral y generacional. Nosotros hemos sido redimidos, ¿verdad? Genéticamente por la sangre del Mashiach. El castigo por nuestra chalón cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces una de las cosas que en el madero nos liberó es de la iniquidad, porque esto aborrecido. Mientras un gobernante no se entregue al Mashiach, la iniquidad estará ahí sobre sus generaciones. No habrá nada nuevo en esas familias. Pero nosotros que hemos conocido al Mashiach, que nos salvó, que nos redimió, que nos cambió de muerte a vida, hoy la iniquidad no puede tocarte. Por eso tenemos que pelear y derribar tronos de iniquidad.
cancelar en el nombre de Yahshua decretos contrarios. Por eso vimos una enseñanza derribando decretos contrarios, ¿verdad? Entonces miremos. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, mire lo que está diciendo la Escritura, limpiémonos. Eso ya le corresponde a usted. Usted verá, hermano, si su papá le daba trompadas a su mamá y usted le sigue dando trompadas a su esposa, pues usted no se ha limpiado de la iniquidad, de la violencia. Entonces hay oportunidad porque el Eterno nos liberó, pero vuelven y caen en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que borrarla. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo, pero con la ayuda de ¿qué? De Hachén Adonai y su sangre poderosa. Dice, limpiémonos de toda inmundicia, porque esta inmundicia es iniquidad del espíritu y de la carne, porque la inmundicia, el gran problema es que la iniquidad ataca el rujó, el espíritu, el rúa y la carne. Va a influenciar el espíritu y va a influenciar la carne. Ahí es donde viene el problema. Hay gente que fue libre de su alma, pero su espíritu se volvió contaminado. El espíritu y el alma son diferentes, el rúa y la nefes. Hay personas que dicen, me liberó sí, pero volviste a caer. El rúa, tu espíritu, se contamina con las inmundicias. Si usted acepta inmundicias, va a afectar también tu espíritu, ¿verdad? Y eso va a afectar la carne. Y entonces empiezas a hacer cosas que no debes hacer. Cuando nosotros renunciamos, entonces vamos perfeccionando la santidad en el temor a Hachí. Ahí es donde empieza la perfección de la santidad de la caucha. Ahí empieza esa santidad. Pero solamente a través de la sangre derramada en el madero. ¿Verdad? Entonces mire usted que van a venir una cantidad de cosas, ruajines engañosos, van a venir, hermano, a que usted no lo haga. Por eso yo quiero que usted sepa que en este tiempo van a poniendo atención a ruajines, estos ruajines engañadores te van a dar enseñanzas, porque lo que hace la iniquidad es la hipocresía y la mentira, que tienen su propia conciencia cauterizada como un hierro. Entonces, ¿qué es lo que ataca la iniquidad? La conciencia. La conciencia te la va cauterizando, entonces no crees en esto. No crees porque esos espíritus engañadores y la enseñanza de demonios te dicen otra cosa. A veces te dicen que la iniquidad es igual al pecado y empieza una serie de confusión. Y dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos. Porque lo que va a cauterizar, y la conciencia es el rúa, el espíritu. El alma es la voluntad, los sentidos. Pero la conciencia es el espíritu. Por eso trabajan espíritus engañadores para engañar tu espíritu que ha sido libre. Usted no ha visto que hay hermanos que han sido libres, pero vuelven nuevamente a abrirle puertas a la iniquidad por medio de su espíritu, porque esos espíritus van directo, porque tu voluntad, una cosa es tu voluntad, tus sentidos, tus emociones, y otra cosa la conciencia, se refiere la palabra, ¿a quién? A la iniquidad, porque la iniquidad trabaja, mire, cuando hablamos que la iniquidad trabaja por medio de decretos, que mueve las conciencias humanas, las somete y les hace creer un poco de mentiras, como hoy hay unas noticias mentirosas. Y entonces ataca tu conciencia y te dice que cada vez que vas a salir te mueres. Esa iniquidad, a través de un decreto, mueve las conciencias, las cauteriza. ¿Verdad? No, tú eres hijo de Elohim, por donde quieras que te va la sangre preciosa del Rúa te cubre. Yo tengo que creer, pase lo que pase. Para el común de la gente, sí. Lógico, acatando las medidas. No le estoy diciendo que usted tire como loco por ahí. No. Después no vaya a creer que es así. Usted acata las medidas, pero usted va creyendo que es el espíritu de Elohim quien cubre tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y tu voluntad, tus emociones, tu corazón. Entonces acá ataca la conciencia, que va mucho más allá y la cauteriza. Por eso a esa gente que son inicuos no les interesa nada. Por eso aparece el hombre de pecado. Por eso aparece una cantidad, hermano. Por eso la Escritura nos habla del hombre de la iniquidad.
¿verdad? Por eso tenemos que ir entendiendo lo que el Espíritu de Elohim nos dice. Entonces, el inicuo aparece y ahí viene el hijo de perdición. Y lo que hace es que, como dice la Escritura, afecta también la quejilá, porque dice en Deuteronomio, en Devarim 22:9, que no lo tengo aquí, sino que viene a la memoria. Devarim 22:9. Cuando plantes en tu viña, no mezcles diferentes clases de semilla. Si lo haces, tendrás que consagrar a Elohim tanto el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. Devarim 22:9. Dice entonces, no sembraréis tu viña con dos clases de semilla. Tú no puedes, cuando esto lo llevamos al plano espiritual, nos muestra un principio eterno que Elohim establece y es la pureza de la semilla, que es el dabar con el que se siembra la viña. Y esto es figura de la quejilá. Es la figura de que tú eres templo, que esa palabra que... Entonces, viene la influencia del inicuo que hace que este principio se quebrante y empieza a sembrar con dos semillas, porque hay creyentes que les han sembrado que también si ponen el vaso debajo, vaso lleno de agua debajo de la cama al acostarse, va a ser libre de la bruja, del hechizo. Y entonces empiezan a sembrarse dos semillas, dos metodologías que no están establecidas, lo cual es una trampa del enemigo. No estamos hablando, si eso también es con los híbridos, los alimentos. La iniquidad ataca. Todo esto es una operación de error, ¿verdad? Todo esto es una operación de error. Entonces, por eso tenemos que ir aprendiendo. Entonces, empiezan a aceptar usted, porque este prepara el camino para aceptar leyes que los gobiernos están aprobando. Hoy están aprobando una cantidad de leyes que hacen que usted entre en las dos semillas, ¿verdad? Porque esto se aprueba es por medio de la iniquidad. Y entonces están ruajín engañadores que por decreto hacen de que esas cosas afecten la vida del creyente. Por ejemplo, por decreto fumigan los campos. Y al fumigar los campos para erradicar el cultivo de coca y droga, están también envenenando los cultivos que son lícitos. Pero eso es por ley. Entonces usted come el tomate, se come ciertos productos, ¿verdad? Fumigados, y eso es por ley. Pero en la parte espiritual, usted no debe, eso hablando de los alimentos con doble semilla, transgénicos, todo lo que se hace por decreto, sino que usted no debe aceptar sino la palabra de Elohim. Es la única semilla que debemos de llevar por dentro, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Yo creo en lo que Elohim dice, no en lo que diga el hombre. Yo no puedo mezclar una cosa con la otra. Por eso hoy hay una mezcla en las iglesias cristianas. Por eso hay un sincretismo religioso donde ya el árbol de Navidad lo mezclan y lo colocan ahí porque supuestamente eso está bien. La palabra no dice eso. Tenemos que salir de este sincretismo religioso. Muchos todavía celebran cumpleaños y viven, hermano, con las cosas del mundo. Y eso viene de ruina y es una hipocresía, eso es una mentira, y ahí dice la Escritura. Y tienen cada día la conciencia la tienen cauterizada, porque aunque la palabra les hable, ¿sabe qué dicen los creyentes? No paro bolas a eso. Bueno, cada uno, pero la escritura no me mandó a celebrar, hermano, el día de la secretaria. Cada quien reconoce el trabajo de alguien. Sí, no hay problema. Pero hay cristianos que entran en unas fiestas y en unas rumbas, hermano, que no tienen nada que ver. Está bien que usted reconozca el trabajo de alguien, que lo felicite, no estamos... Pero ya ir a hacer unas fiestas, una rumba, un degenero, hermano, por un tipo de fiesta. Ahora vienen una cantidad de fiestas. Yo no sé cómo las van a hacer con la pandemia. Entonces, esa es, claro, entonces vamos viendo que hay cosas que... Sí, no, hay gente, hay creyentes que eso no les importa, ¿verdad? Y la conciencia está cauterizada, esos creyentes. Que la feria de Cali la van a hacer virtual. Bueno, allá la van a hacer virtual. Imagínate, ya el caballo va a ir por ahí. Oye, uno es que también unos desfiles virtuales y una cantidad de cosas, hermano, ya es virtual, para que sus ojos se deleiten, para que usted tenga el placer
¿verdad? Y hay creyentes que les gusta todo eso. Sí, hermano, entonces seguimos en lo mismo, hermano, apártese de eso. No, que va por el chiste que... No, hermanito. Bueno, sigamos. Y dice que esta inicuo hablará palabras contra el Altísimo y a los cadochín del Altísimo, él los odia. Todo el que es K2, está hablando de K2, no estamos hablando de los hijos cadochín, los hijos santos, pues para que usted entienda. Y quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, porque él va acá, en otra dice los tiempos y las leyes, y serán entregadas en su mano hasta tiempo, es decir, porque él quiere cambiar todo, han cambiado hasta la escritura. La escritura la han cambiado. Ayer vimos una película y eso alegaban creyentes que porque Pablo dijo y el otro no dijo. Y entonces hay un cambio tremendo, hermano, en las traducciones. Y muchas traducciones el diablo las ha ido acomodando para que usted se sienta bien. En la Biblia dice Biblia palabra moderna, entonces ahí hay Biblias para, inclusive han sido hechas para lesbianas, para homosexuales. Está la Biblia de la mujer virtuosa, está la Biblia de la mujer hacendosa, está la Biblia de la mujer y hay una cantidad de cosas que han sacado, pero esto es producto de que el inicuo se mueve también, penetrando, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Por qué es por decreto? ¿Por qué es leyes? Miren. Prohíben el matrimonio. Hermano, es que el matrimonio, y aquí estamos hablando del matrimonio que entre hombre, ¿verdad? Y mujer. Entonces se casan más rápido los homosexuales y las lesbianas que los hijos de Elohim. Yo he visto hijos de Elohim que dicen son hijos de Elohim, pero no se casan. Viven en fornicación y adulterio, ¿verdad? Entonces lo primero es prohibir el matrimonio que dice la Escritura. Creó a Adán y Eva, no a Jorgito y Paulito, no, ¿verdad? Entonces prohíben el matrimonio, lo van prohibiendo, el matrimonio legal, no hay problema, vivan en fornicación, vivan en adulterio, rejúntense, la hija del creyente, pues hermano, tiene relaciones sexuales con el novio antes de casarse, y bueno, hermano, y resulta que no hay caso. Entonces esto, viva solo, que así es mejor, y eso le tiran al matrimonio, y por ahí sale, por ejemplo, en las redes sociales, mi mujer me domina, mi mujer me da duro, y bueno, una cantidad de cosas, hermano. Segundo, abstinencia de comidas que Hachén creó para hacer comidas con acción de gracias, porque usted tiene que darle todavía esas comidas que habla aquí, hay cosas, usted tiene que darle acción de gracias, ¿verdad? Imagínese que una persona vegetariana prohíbe que usted coma carne, cuando yo puedo comer carne de res, carne de búfalo, puedo comer mi pescado, mi pollo con acción de gracias. Ahora no coma rata, pues, porque ahí sí la cosa se le complica, que son animales inmundos, ¿verdad? Por aquellos que han llegado a confiar solo la verdad, mire que unos pocos, aquellos, no son muchos los que entienden esto. Entonces, por leyes y decretos establecen un tipo de comidas. Usted no ha visto que sale en la televisión una señora que habla de comida y que esto y lo otro, y otros salen ahí decretando, porque estos decretos también no solamente son de tipo legal, sino decretando por medio de la boca. Es que usted puede decretar algo, ¿verdad? Y entonces esas comidas hoy es prohibido comer hasta huevo, dicen que cae mal, si usted toma un café le cae mal, si usted se come, hermano, el pescado asado le cae mal. Bueno, hermano, hay nada, prohíben. Si usted se abstenga al último, pues habrá que meterse en una burbuja y vivir del aire. Entonces lo que el enemigo hace, el inicuo, es tratar de confundir, y esta es doctrina de demonios, ¿verdad? Entonces mire usted, porque si tú odias a tu esposa y te divorcias, mire lo que le voy a poner aquí. Dice Hachén, el Elohim de Israel, para el que está casado, su esposa, no para la concubina. O sea, ahí dice, para que entendamos, ¿no? Tienes que, esposa, cuando la escritura habla de esposa, es una mujer casada ante el Eterno, sea por lo civil, sea por la parte de la Kehilá, pero es esposa. Sí, entendamos, ¿no? Porque es que a veces usted, no, yo vivo en concubinato, pero yo soy la esposa, no, usted no es la esposa. La esposa ante Hachén es por medio de la ley o por medio
de la Kehilá, ¿verdad? Y te divorcias porque para estar casado yo tengo que divorciarme. Uno que está juntado, rejuntado, no se divorcia, el uno coge sus maletas por un lado y el otro se va. Pero la palabra que divorcia dice Hachín en el Israel. Entonces, iniquidad, ¿quién lo va a cubrir? Ah, viene la cobertura. Miren, mire, ¿por qué abstienen de casarse? Porque iniquidad no quiere que se divorcien o no se case. Entonces, ¿quién lo va a cubrir? Iniquidad, tus pensamientos. Ah, el matrimonio aburrido, que ese tipo tan harto, lo otro, y están casados, ya le parece fea, y porque la iniquidad ataca esto. La iniquidad quiere, por medio de la ley, que haya el divorcio. Dice Hachén Elohim, por lo tanto, escuchen a su rúa y no las abandonen. ¿Por qué? Porque hay personas que sacan cualquier disculpa para divorciarse. Cualquier disculpa. La única manera, dice la Escritura, es por el adulterio y la fornicación. Pero si perdona, hemos tenido casos, hermano, de gente bien. Y dice que te divorcias, ¿quién te va a cubrir? La iniquidad. Ese es el gran problema. Aquí entra iniquidad, por eso se forma un despeluque. Se tiran los unos al otro, te voy a contramatar, el hijo va para acá, no va para acá, y empieza la guerra, esto es mío, esto es tuyo. ¿Por qué? Porque la iniquidad está ahí, y eso tienen que definirlo por medio de la ley, porque la iniquidad es la que va a definir, no Elohim, porque te quieres divorciar. Entonces estamos dando ejemplos cómo la iniquidad trabaja, ¿verdad? Mire, ok. Entonces dice, por eso esto Elohim también, la iniquidad trabaja sobre hombres que cambian el uso natural, sobre homosexualismo, de género, inmundicia, pedofilia, zoofilia, necrofilia. Todo esto es producto de la iniquidad. Hoy el degenero en el mundo entero es más. Hoy nos gobiernan homosexuales, lesbianas. Hoy hay unos gobiernos que quieren implementar una cantidad de cosas hacia los niños, cambiando el matrimonio legal y aprobando con leyes los matrimonios, aprobando con leyes adopción de niños a una pareja de hombres que se dicen papá y mamá, y todo es por ley, y dejan el uso natural, pero el Eterno permite eso. ¿Por qué? Porque esas personas tienen cauterizada la conciencia, iniquidad se las cauteriza, y esto ha ido avanzando, este trono de iniquidad, y hechos vergonzosos. Hay orgías, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, pero Elohim los entrega. Sí, no hay nada más que hacer, como lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué Sodoma y Gomorra generó tanta violencia? ¿Verdad? Que cambiaron el uso natural. Sodoma y Gomorra llegó a la... ¿Por qué la pandemia y todo esto sale? Por la iniquidad, por tronos de iniquidad, tronos de violencia. Ya vimos que pandemia es violencia, pero también hay un trono de iniquidad que va a atacar, hermano, al ser humano. Por eso tenemos que cuidar a nuestros hijos. Por eso hay que estar en la jugada, porque no, la cosa no funciona. Entonces, mire usted, veamos este otro trono, pues, que es interesante. El trono de la bestia. Todo esto se puede profundizar, pero no hay tiempo realmente. Después hablaremos más profundamente. Este trono de la bestia es lo que mueve el gobierno mundial. El mundo está gobernado por bestias. Y ahora vamos a ver, mira. Dice la escritura, dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Entonces hay un trono de la bestia. Y su reino se quedó en tinieblas. Reino, mire lo que dice ahí, reino. Esto va a pasar hacia el futuro, ¿verdad? Esto es lo que va, porque ese trono de la bestia está manejado por una cantidad de personajes que el dragón o el trono de Satanás los mueve. Y ahora vamos a explicar algo, ¿no? Entonces dice la escritura, y su reino se quedó en tinieblas, porque ese es un reino que va a quedar tenebroso. Y se mordían la lengua del dolor. Y blasfemaron contra el Hachén del cielo por causa de sus dolores y de su llaga, y no se arrepintieron. La gente no se arrepiente, y esto va a ser hacia el futuro. Que ya este ensayo pandémico que hemos visto, ensayo del nuevo orden mundial, de todo lo que va a pasar, entonces ese reino está establecido, ese reino está trabajando, ese reino de la bestia, ese trono, hace que haya una cantidad de cosas que sabemos nosotros. Ahora, para poder entender esto,
para poder entender el trono de la bestia y su reino, porque es un reino que está establecido, es un reino de oscuridad, es un reino que trabaja con iniquidad, es un reino que trabaja con violencia, se unen todos estos reinos, pero ese reino es el nuevo orden mundial, lo manejan a través de la bestia. Y ahora vemos, miren, porque esto es revelación, miren, el único que nos puede revelar, el único que nos puede enseñar, según Daniel 2:19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Elohim del cielo. Está la Reina Valera. Entonces, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios en siglos, porque suyo es el poder de sabiduría. Él muda los tiempos, es decir, Él los cambia. El Eterno tiene el poder de cambiar, de transformar y determina. Ningún brujo, entiéndalo bien, ningún hechicero, ningún adivino puede determinar los tiempos. Para que usted entienda, esta es la Reina Valera del 60. Ningún personaje puede decirte qué va a pasar mañana, que ellos creen. Satanás lee las escrituras como mucha gente cree, ¿verdad? Que hay muchos adivinos manejados por Satanás y te hacen creer. Hoy salen, por ejemplo, un profeta del mal es el televisor. Ahí sale. Te vaticina muerte, te vaticina destrucción, ¿verdad? Y dice que, y las quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces partamos de ahí. Partamos de que esto es por revelación del Ruach HaKodesh. Y dice que en el secreto fue revelado a Daniel, es decir, esta revelación viene en el secreto, ¿verdad? Las cosas secretas son de Elohim, pero sí Él las revela a quien Él quiere. Entonces usted no se deje convencer por lo que diga el brujo, el adivino, porque los brujos salen y dice se va a morir fulano. Entonces el Satanás se imagina, él más o menos calcula, ¿verdad? Él sabe que hay cosas en la escritura que van a venir, ¿verdad? Y entonces toma al brujo del momento y te lee la carta astral, la carta natal. Mire que los brujos aquí no pudieron. Daniel fue el único que pudo revelar el sueño de Nabucodonosor. Entonces, partiendo de ahí, usted tiene que abrir el corazón y entender que esto es por revelación, que esto no es porque nos lo inventamos, esto es por revelación que el Rúa da, porque Él es el único que cambia, transforma y determina tu vida. Amén. Él puede cambiar los tiempos en tu vida. Él puede llevarte de lo bajo a lo alto. Dice la escritura que nos saca del lodo cenagoso para llevarnos a la dimensión, a la esfera del reino. Ahí hubo un cambio que usted ni yo nos dimos cuenta, pero cambiamos tremendamente de esfera espiritual, ¿verdad? Porque Él transforma, Él puede transformar tu vida. El bandido más bandido, si se arrepiente, yo lo he visto, los transforma y les cambia los tiempos. Porque en el caso de uno había un tiempo que estaba determinado, donde el enemigo ya lo había pedido a uno, pero Él cambió ese tiempo, nos dio más larga vida, porque Él es el dueño de esto. El enemigo no tiene poder ni autoridad para que usted entienda, simplemente se enseña esto de tronos. Es para que usted abra los ojos y vea cómo se mueve esta película, ¿verdad? Por eso Daniel buscó conocer los tiempos. Por eso le dan, haga de cuenta, como el libro de Revelaciones o Apocalipsis, le revelan el Apocalipsis a Daniel. Porque él quería conocer qué pasa, hermano, por qué estoy aquí, por qué Babilonia, por qué mi pueblo está sometido, qué pasa, y oraba y pedía revelación. Entonces él entendió. Por eso Dios sea bendito, sea bendecido el nombre de Elohim de siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría, de Él son el poder y la sabiduría. No se olvide. No busque más. No busque en otra parte. No busque revelación sino a través de la palabra, del Dabar. No busque lo que dice el adivino de turno. No abra porque en las redes sociales hay espíritus engañadores disfrazados de ángeles de luz. Hay pastores que engañan. Hay pastores que están de acuerdo con los tronos. Si usted no sabía, pero el Eterno los va a sacar a la luz. Nos dijo que en esta pandemia
Hay muchas cosas que van a ser diferentes, muchas cosas van a cambiar. Y Él es el que transforma, Él es el que da ciencia a los entendidos, Él es el que le da sabiduría al hombre, Él es el que manda generaciones, como vimos la generación número 10, ¿verdad? Eso está ahí en la enseñanza, que inclusive Mario la colocó ahí en el SIM, en el WhatsApp. Bien, entonces, partiendo de que usted abre su corazón, partiendo de que Él es el que revela, partiendo de que Él es el que da el conocimiento, miremos. Y a todos los que los rodean, sus servidores y todas sus tropas, esparcirá todos los vientos y sacará la espada tras ellos. Veamos algo aquí. Cuando vemos esta porción de la Escritura, y a todos los que los rodean, sus servidores, y a todas sus tropas, esparcirá todos los vientos. ¿Por qué? Porque este gobierno mundial no es de ahora, esto viene de hace siglos. Y empezó a gestarse en los aires cuando, por la rebeldía del pueblo de Israel, Daniel descubre, por medio de la revelación, ¿verdad?, que se agitaron 4 vientos que se agitaban, pero que Ezequiel lo confirma, porque él empieza a estudiar este libro y empieza a mirar cosas profundas y habla de los vientos y empieza a entender. En este versículo habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, he aquí los 4 vientos del Chamaín, mire, agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Mire usted, entonces se revientan las ataduras de estas 4 bestias y salen de los 4 vientos. Porque cuando habla del mar, habla de personas, habla de pueblos, habla de tribus. Quiere decir que estas 4 bestias venían a manejar el planeta Tierra, a manejar gobiernos y a manejar tribus. ¿Por qué? Por el pecado del hombre. Daniel empieza a tener revelación de dónde salen estos gobiernos mundiales, de dónde vienen estos gobiernos, por qué Babilonia estaba ahí. ¿Por qué? Porque agitaban el gran mar, agitan las masas, las mueven de un lado a otro. Estos 4 vientos son 4 bestias, de ahí salen. Y esas bestias son los que dan origen al gobierno mundial, que ya estaba establecido, pero los soltó el Eterno, los esparció, como vimos en Ezequiel 12:14, los esparció por los 4 bestias, pero agitaban el gran mar, van a agitar la gente, las mueven y dicen, y diferentes unas de otras. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial se une, está el ecumenismo, está la globalización, ¿verdad? Manejan la economía, manejan a través de farmaquía las pandemias, todo lo que usted se imagine, manejan las comunicaciones, y estas 4 bestias van a agitar, siguen agitando al mar, siguen agitando pueblos, siguen, y veámoslo cómo empieza. Mire, porque por eso es para que usted entienda cómo empieza, hacia dónde se dirige el nuevo orden mundial. Y se establece en la tierra en el año 1798. Pero es producto de qué? Empieza con Babilonia, pero no solamente con Nabucodonosor. Y aparecen 4 imperios que sí se han narrado, que el imperio babilónico, medo-persa, griego, las batallas. Pero es que estos imperios, estos tronos, por ejemplo el trono griego, que es que el humanismo está vigente, cada día avanza. Eso no es carreta. Estos tronos siguen ahí. El imperio babilónico, la religiosidad, ¿verdad?, la que ataca acá a lo que es pastores. El imperio romano con Europa, ¿verdad?, Illuminati, masones. Entonces empieza ese nuevo orden mundial. Pero ese orden mundial, inclusive aquí están los textos, si usted pues duda o algo, ¿no? Y se manifiesta cuando lo vemos en Revelaciones 13:11, y esto es después del Mashiach, aparece cristalizado o materializado en la tierra este nuevo orden mundial a partir del año 1798. Todas estas 4 influyen
¿verdad? Incluyendo, ¿verdad? Entonces mire usted, empiezan los gobiernos de las bestias. Por eso habla de 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, que subían del mar, porque es de pueblos, naciones, no salen, son lanzadas de los 4 vientos y se manifiestan también saliendo de lo profundo, porque ya cuando vamos a Revelaciones saben que todo esto viene es infernal. ¿Por qué es infernal? Veamos. Mire usted, las 4 bestias subían del mar, salen de los 4 vientos esos ángeles y abren la puerta para que el Averno salgan a dominar que pueblos, nación. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne, acaba con mucha gente, que es un espíritu de violencia. Devora mucha carne. El oso trabaja con la carnalidad del hombre, porque la gente es carnal a morir en estos tiempos. Y ese oso, junto con estas bestias, maneja la carnalidad. El oso es una potestad. Estos son las bestias las que manejan, y el oso es una potestad que está sometida a estas 4 bestias grandes. Por eso son grandes. Manejan pueblos, naciones enteras. Entonces, ¿por qué? Porque esos son los que acabamos de hablar. Esas se mueven, esas 4 bestias que usted vio aquí, influenciadas, ¿verdad?, desde hace tiempo. Entonces se gesta. Pero esta gestación del nuevo orden mundial a través de estas bestias no es nuevo, ¿verdad? Estamos hablando rápido porque el tiempo, no queremos que nos coja aquí acabar el tema, ¿verdad? Porque lo que quiere el Espíritu es que usted y yo no abramos los ojos. Entonces mire usted, esta gestación del nuevo orden mundial no es nuevo. Se inicia en la fecha que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué se inicia en esa fecha? Cuando nosotros vemos, hay una serie de acontecimientos. En el año 1798, ¿verdad? Que leímos ahí que aparece esto. Cuando leemos este punto, que el imperio no, ¿qué pasa? En 1798, ¿verdad? Empieza la caída de la monarquía y aparece el gobierno francés con Napoleón. A partir de ahí empieza la Revolución Francesa. Entonces, a partir de este año es que se inician nuevos gobiernos, ¿verdad? Nuevos órdenes mundiales. Después, en 1800 se instaura, en el año 1800 se instaura el sistema de gobierno masónico capitalista sobre la democratización. Ahí aparece ya, aquí en este 1800, aparece el gobierno masónico, gestado por todo esto, por esas 4 bestias, pero que empiezan mucho más acá. Y vamos a ver desde atrás, empezando por Babilonia. Ese gobierno masónico, en el año de 1914, de 1800, hace el alineamiento para provocar la Primera Guerra Mundial, y ellos provocan la Primera Guerra Mundial en el año 1914 al 1918, y aparece la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y en 1929, después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1929, aparece la restauración del poder religioso católico, nace el Estado del Vaticano. En 1929 nace el Estado Vaticano para dominar, se vuelve legal y lo establecen desde el año 1929. Ya venía desde que vemos la fundación de la Iglesia Imperial, pero lo restauran nuevamente ese poder, porque ese poder venía en decadencia, ¿verdad? Pero ya en el año 1929 ya forman es un gobierno y es un Estado, porque se forma el Estado del Vaticano. Y entonces se confabula el Estado Vaticano con los gobiernos masónicos y crean la Segunda Guerra Mundial. En el año del 39 al 45, ahí entra Hitler, pues, que era católico, entra Mussolini, que era católico, italiano, porque en Italia, pues, el catolicismo o la Iglesia Imperial que maneja, ¿verdad?, a través de los masones,
Y avanzando ya para ir terminando, en el año 50, la religión católica o la Iglesia imperial, mediante los jesuitas, promueven el ecumenismo. Promueven el ecumenismo, imagine usted. Entonces aparece el ecumenismo como tal, ¿verdad? Ecumenismo. ¿En donde aparece? Con los jesuitas en el año 1950. Nosotros les enseñamos a usted en una de nuestras enseñanzas cómo el Vaticano es dueño de cantidad de empresas. El Vaticano tiene sus propias leyes, ahí no puede entrar cualquiera. Inclusive usted quiere estarse allá, tiene que tener pasaporte, ¿verdad? Porque es un Estado y promueven el ecumenismo y eso ha arrasado con muchos creyentes que han vuelto nuevamente a la Iglesia Imperial. Y ya en el año 1991, que está aquí nomás, es el inicio de la administración, ya empieza a administrarse hacia el nuevo orden mundial, ya todo esto se ha ido acomodando y esto es lo que ha ido creando lo que usted está viendo. Entonces, leyes que hacen de que inclusive se crean todas estas enfermedades a través de este nuevo. Por eso le estoy diciendo que tenemos que entender muchas cosas. Estos temas son a través de revelación y de conocimiento. Bien, más o menos dándole a usted ese respiro, vemos que la gestación del nuevo mundial se inicia desde Caín. Esas son plataformas y Nabucodonosor, que estamos bien, ¿verdad? No vaya a creer que eso apareció anoche. Lo que pasa es que lo han ido perfeccionando, la tecnología. Ya la vacuna o el microchip que antes entendíamos cómo era que lo iban a hacer, hoy ya sabemos que ha avanzado la ciencia por medio de la nanobiotecnología. Entonces, por medio de la microrobótica se puede aplicar una vacuna. Aunque muchos están diciendo que así no es, que no hay, que quieren desvirtuar lo que ya está programado, ¿verdad? El dinero plástico, la moneda como... Sí, la moneda cibernética, o ya todo a través de línea, ya todo a través de la tecnología, pero ya hay otro tipo de moneda como la moneda que está sacando China. ¿Cómo es que se llama ese tipo de moneda? Bitcoin. Los Bitcoin, ellos tienen una moneda que están sacando muy parecida, ¿verdad? Entonces hay un tipo de moneda y se va a establecer, aunque el dólar pues es masónico, porque ahí está en el dólar y es el dinero a nivel mundial, porque para usted hacer una transacción a nivel de países de petróleo no se reciben sino dólares. Es lo único, el dólar lo puedes cambiar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces aparece Caín, Nimrod y Nabucodonosor. Veámosle un poquito la historia de Caín, a ver qué nos dice la escritura. Entonces, como Caín era rebelde, hijo del diablo, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió de luz a Enoc y edificó una ciudad, porque él edifica una ciudad para poderla manejar. Él maneja ciudades, las mueve, el espíritu de Caín, porque en el hebreo es Caín. Entonces, edifica una ciudad Caín y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Hanó, porque Hanó, esa palabra Hanó significa iluminado, iniciado. Entonces empieza el inicio de la oscuridad, empieza el sacerdocio oscuro, ¿verdad? Y a Hanó le nació Irá. Irá engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael y Metusael a Lamé. Bueno, y Lamé tomó para sí 2 mujeres, la fornicación y el adulterio aparece porque Adán no vivió sino con Java, ¿o no? Claro, empezó el degenero. Empezó, hermano, aquí el problema. Aquí es donde aparece por primera vez el concubinato. Aquí es donde aparece por primera vez que usted puede tener 2 y 3 mujeres, ¿verdad? Entonces Lamé tomó para sí 2 mujeres, ¿verdad? Ya el hijo continuó con esto y eso se fue agrandando. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganados. Entonces empezó la ganadería, empezaron los grandes terratenientes, empezaron los sistemas feudales y ahora vamos a ver algo. Y continúa, y el nombre de su hermano fue Jubal,
el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Empieza la rumba, empieza la música mundana, empieza a aparecer en ese inicio de ese nuevo orden mundial que se va a empezar a establecer todo lo que es contrario a Hachén Adonai. Ya no hay adoración ni alabanza, sino que ellos tocan el arpa y tocan la flauta, que son instrumentos bajados de Hachén Adonai, pero los masifican, y aquí es donde aparecen las musas, ¿verdad? Jubal empieza a hacer rumbas, fiestas, empieza el degenero. Y entonces dice que Sila también dio luz a Tubal-Caín. Y Tubal-Caín empieza la obra de bronce y de hierro, empieza el tráfico de armas, la venta de armas. Ese tráfico de armas a nivel de ahí empieza, porque si empezamos a estudiar a Tubal-Caín, Tubal-Caín es uno de los que le vende armas al orden mundial establecido en la escritura, cuando dice que Satanás traficaba con Tubal-Caín, porque ellos traían el hierro y las armas. Empieza a haber un tráfico, ¿verdad?, de armas. Entonces empieza establecer un nuevo orden mundial. Y dijo Lamé: ay, sí, la oí mi mujer de Lamé, porque Lamé pues era el Tubal-Caín, y la hermana de Tubal-Caín fue Nama, y dijo Lamé a sus mujeres, porque este ya tenía ya varias mujeres: oí mi voz, mujeres de Lamé, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamé en verdad 70 veces. Y se establece un nuevo orden mundial que va en contra. Mire, le voy a mostrar un pedacito para no profundizar tanto. Mire esta palabra que dice aquí: 70 veces 7. ¿Qué le cae en cuenta a usted? Mire, porque Yahshua peleaba para ir en contra de un nuevo orden que se gesta en los aires. ¿Qué dice la escritura? 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Es lo contrario, hermano. Mire, es un orden establecido en contra de las leyes de Hachén Adonai, en contra de la Torá. Entonces Pedro, ¿qué fue? Y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdona a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Yahshua, ¿qué le dijo? Esta es la versión Reina Valera, para que usted la entienda bien, ¿verdad? Entonces le digo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces, porque esa quiere aplicarle al enemigo, pero usted la contrarresta perdonando 70 veces. Es decir, por medio de Yahshua derribamos tronos. Entienda. Por eso esto está encriptado, pero ahora lo vemos, porque antes no le parábamos bola. ¿Y por qué dijo 70 veces? Usted no lo ha pensado ahí. ¿Por qué dijo 70 veces 7? Porque Kefa le dijo que fueran 7. Porque el enemigo había establecido una regla. Y una regla desde la antigüedad que tiene que ser, ¿qué? Contrarrestada por medio del lavar. Mire. Lamé en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, esto es por la ley del 7. Quieren quitarte cantidad de cosas. El nuevo orden mundial quiere establecer venganzas. Y hablan de vengarse y matar y acabarse. Pero el Eterno dice: hermano, pues perdonamos a nuestros deudores para que Él nos perdone, ¿verdad? Entonces mire usted, 70 veces 7 dijo el Machía. Mire usted la diferencia. Entonces son órdenes establecidos. Entonces volvamos acá. Volvamos acá a ver si alcanzamos. Entonces Hanó le nació Irá. Mehujael, Metusael. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir este? El primero, Irá. Ya vimos que el otro es iniciado. Hanó. Hanó es iniciado, ¿no? Y empieza con un sacerdocio, eso pero no dedicado a Hachén, sino a la oscuridad. Después aparece un hijo que en el hebreo es Irá, pero mire lo que significa ese hijo. Él le puso fugitivo. Y mire que este es una raíz que viene de Ará, y Ará es secuestrarse uno mismo. Oye, ¿qué familia? ¿Usted le pondría a un hijo suyo fugitivo o secuestrador? ¿Por qué aparece el secuestro? ¿Por qué aparece el fugitivo? ¿Por qué aparecen? Porque eso está establecido en ese nuevo orden mundial: el secuestro, la extorsión, echar gente, volverla fugitiva. Entonces aparece desde estos tiempos. Luego estoy mirando un poquito la familia de este cliente. Por eso es que el espíritu de Elohim nos va mostrando. El secuestro no es de ahora. Si él le puso secuestrarse a uno mismo, es de los que cobra rescate por él. Mira cuánta gente se autosecuestra. Y a usted le parece raro, esos tienen el espíritu de Caín,
tienen la genética de Caín, ¿ya? Entonces mire usted, sigamos a ver qué nos dice la escritura. Y el otro hijo es Mecujael. ¿Qué quiere decir? Golpeado por Elohim. Imagínense, le puso golpeado por Elohim. ¿Cuántas veces Elohim le da duro? Usted no hace y no recibir golpe. Hay gente más pero hay una raíz que es maca o machá, que es golpear, borrar. Entonces este hombre genera violencia, también alisar, borrar, deshacer, destruir, exterminar, limpiar, hacer y hasta tuétano. Ese es ese nombre. Entonces mire usted que hay ser golpeado por Elohim. ¿Por qué le puso? Porque me imagino yo que con la maldad que este hombre hacía, Elohim lo golpeaba a toda hora. Pero Caín le puso ese nombre. También es destruir, exterminar. Entonces el exterminio no es raro. Siempre que extermina este espíritu inmundo, Hachén lo golpea. Siempre que quiere exterminar, lo golpean. Pero trae una enfermedad por dentro, el tuétano. Entonces, sigamos viendo otro hijo de este Metusael, que es potentado, poderoso. Aquí aparecen los que manejan pues el dinero a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que somos Metusael, hombre que es Elohim. Sigamos. Nosotros sabemos que somos de Hachén y que el Olam Jase entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Todo esto está bajo el maligno. Sobre Caín, Nabucodonosor, y ya vimos, ¿no? Los que manejaron e implantaron, porque Nabucodonosor, Babilonia es religiosidad, es tradición, es un legalismo. Pero vamos a ver algo. Vamos a ver una encuesta que se hace para determinar quién es creyente o no. Miremos, porque hoy todo el mundo está jugando a ser creyente. Hoy pocos son los que hacen la voluntad de Hachén Adonai. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente de otras cosas. Hay cristianos que no hacen la voluntad de Elohim. Hay cristianos que, ¿verdad?, no hacen lo que Él quiere. Entonces uno tiene que saber quién verdaderamente es creyente, porque todo el mundo a veces por moda se hace llamar creyente. Y no es así. Entonces, esa es la actitud. Entonces debemos de saber que en el contexto mundial, estos preceptos, y a partir del año 2000 en varios países del mundo se aprobaron nuevas leyes a favor de la libertad del sexo, derecho de adopción, ¿verdad? Entonces el inicuo ha cambiado absolutamente todo. Todo esto puede afectar al creyente. Entonces el Eterno estableció una autoridad. El Eterno estableció que nosotros debemos de someternos a lo que el Espíritu de Elohim dice, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces veamos una encuesta que se hace, que se ha hecho para determinar si en realidad nosotros, ¿verdad?, somos verdaderamente hijos de Elohim o no. ¿Usted qué cree? Vea. Esta encuesta en el aspecto cristiano, de 10.000 personas tomadas proporcionalmente de la población mundial, se muestra que 7.000 personas no son cristianas o no asimilan los valores cristianos, creen que son cristianos, porque viven manejados por el nuevo orden mundial. 3.000 personas se reparten en todas las religiones cristianas, de las cuales aproximadamente 150 siguen verdaderamente la dogma. Mire el poquito. Mire usted que creyente o hijo de Elohim, 3.000 personas se reparten en todas las religiones cristianas, ¿verdad? Cristianas, no estamos hablando de la iglesia imperial, de las sectas. Entonces pongámosle 3.000, según, de acuerdo a 10.000 personas tomadas proporcionalmente. Entonces, si lo hacemos proporcionalmente, así usted puede ir aumentando a 20.000, 30.000, 1.000.000. Pero nosotros hemos hecho esto y lo hemos enseñado. Y de 3.000 personas, de las 10.000 tomadas, porque esto es una proporción, solamente 150 personas siguen verdaderamente a la Adón Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Fuera del ámbito religioso, el resto solo practica una religión cristiana para el engrandecimiento de las instituciones religiosas denominacionales. Entonces mire usted, las otras van
simplemente por practicar, no por hacer. Practicar una religión cristiana para engrandecer una institución o para decir que son cristianos, o esperes y ver a todos los que hasta ahora están reunidos en casa, veremos cuando pase la pandemia a ver cuántos van a quedar. Entonces vemos que esta encuesta, el nuevo orden mundial, hace que las personas sean sometidas, ¿verdad? Entonces la globalización, muchos creyentes están metidos en esta conspiración del sistema. Muchos creyentes, hermano, no saben que son manejados por este sistema, por un mundo globalizado. Hay creyentes, hermano, que si no entran en la moda, no están en nada, queremos esto, que... Entonces, entran en la globalización, en un mundo globalizado, y eso es un problema. Entonces, por eso dice que el mundo está bajo el maligno, pero está controlado por bestias, que ya lo vimos, que humanamente se conocen, esas bestias se conocen como etapas históricas de la evolución sociocultural, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que son sistemas de control. Mire usted, entonces cuando hacemos ese análisis vemos que muchos creyentes no son lo que aparentan, ¿verdad? Son hijos del Caín, porque estas bestias malignas van perfeccionando el pensamiento de los hijos de Caín, de Nabucodonosor, que fue la iglesia inicial de la Gran Babilonia, la cabeza. Y luego en estos tiempos la humanidad ha sido subyugada por estos imperios por medio de la globalización y el ecumenismo. Y hoy, si usted analiza, de 10.000 personas, realmente apenas 150 son verdaderos creyentes. Y entonces la pregunta es, ¿y usted qué hace? ¿Usted se somete a estos tronos o realmente usted sigue al Mashiach? Entonces veamos otro aspecto interesante. Eso es para que veamos cómo mueven a la humanidad. Sobre la condición sexual en este mundo, de las 10.000 personas tomadas pues proporcionalmente de la población mundial, se muestra que 8.900 personas son heterosexuales, pero 1.100 personas son homosexuales. Entonces, porque dentro de las mismas congregaciones ya aceptan casar homosexuales. Ya hay pastores que se han dicho que son homosexuales. En la iglesia imperial, pues hermano, usted ya sabe los escándalos de sacerdotes que violan niños, bueno, un degenero, una inmundicia. Entonces, de 10.000 personas, 1.100, hay más homosexuales que creyentes. De la proporcional, pues, mire, 150 personas apenas son verdaderamente creyentes de 10.000. Los demás juegan a ser cristianos, porque siguen sometidos a las cosas del mundo, les gusta todavía el mundo, les gusta todavía una cantidad de cosas que no están en la escritura, que hemos renunciado a todo eso, pero hay unos que no quieren. Entonces esos, quién sabe cómo era la entrada al reino de Chamaín, ¿verdad? O a dónde los van a colocar. Y sobre la condición sexual, pues ya hemos hablado, 1.100 personas son homosexuales. Ahora, veamos unos datos adicionales, porque quiero que usted sepa, de las 10.000 personas tomadas proporcionalmente de la población mundial, se muestra que existe un alto índice de fornicación, mire, adulterio, consumo de estupefacientes, pornografía, sobre todo mayor escala entre los que se reparten la riqueza y el poder dirigente, es decir, en los alta sociedad, en el cuello blanco hay más de género. 9.000 personas usan drogas medicadas, es decir, de los 10.000, qué tristeza, hay apenas 1.000 personas que no usan drogas medicadas. 500 son drogadictas, es decir, ahí completo. Los otros 500 son los que están un poquito aparte. 500 son drogadictas, proporcional a las 10. 10.000 han participado en algún evento fornicario, consumo de pornografía, han mentido. ¿Quién no ha mentido? Hermano, cuando uno tenía el Mashiach vivían esto, hermano, no nos hagamos los locos, es la verdad. Hoy hay mucho creyente que miente, mucho falso, mucho hipócrita. Entonces, ¿qué dicen? Han robado o participado de cohecho, es decir, el que le da la mordida a la ley para que lo deje pasar el semáforo. Han infringido leyes de tránsito o financieras, han adulterado la cantidad de cosas. Entonces, mire usted, de los 10.000, casi todos,
mundo pasó por ahí, porque el gobierno mundial maneja esta vuelta. Nadie es ese. El gobierno mundial es un problema. Entonces, para que usted lo entienda, para que lo sepa, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que nosotros llevemos a colación. Entonces, esta es una encuesta que se hace. Por eso dice, esto mueve, estas bestias que gobiernan, mueven a grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Es decir, estas bestias no tienen problema. Vean, mueven todo el pueblo, desde pequeños y grandes, ricos y pobres. Entonces, hermano, en todos los estamentos, porque ellos están para mover. Ya vimos esto, lo enseñamos, la marca en la frente, enseñamos ni comprar, porque todo esto va para el dinero, para coaccionar cuando si al que inyecten pues le van a colocar la marca. Y esto es un problema y quiero que pues lo entendamos, que el espíritu de Elohim hace que nosotros nos liberemos de esto, porque vemos en la escritura que esa opresión del enemigo puede causar cierto malestar así usted sea un hijo de Elohim, ¿verdad? Miren, nadie se escapa. Por ejemplo, si vemos a Shelomó, dice que llegó a odiar la vida, es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque se involucró en todo esto. A él le dijeron que no comprara caballos en Egipto, fue y compró, participó en la Feria Mundial de Quinos, porque así dice la escritura. Los reyes les era prohibido participar en la Feria Mundial de Quinos, que hacía Egipto cada año. Y él iba, pues, imagínese, fue el rey a comprar, porque eso es como cuando usted va a la sala mundial de autos, usted va a comprar su Ferrari, usted es un millonario. Entonces, odió la vida porque las actividades hechas debajo del sol eran aborrecibles para él. Empezó a entender, puesto que todo es vanidad y rebeldía de ruda, rebeldía de espíritu. Toda la gente hoy, mire usted, no se escapaba y empezó a entender de que esto es una rebeldía, de que la gente y el creyente es rebelde, porque estamos hablando de un hijo de Elohim, del rey Shelomó. Usted es rey y sacerdote. Usted también puede caer en odiar la vida por la opresión y opresión, la angustia de estas bestias que gobiernan el nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, mire usted, este hombre tenía rebeldía y odió la vida, porque las actividades hechas debajo del sol, un poco de actividades que son vanas, la feria del coco, el desfile de la reina del bronce, hermano X, Y, Z, ¿verdad? Pero no se preocupe, este trono va a ser quemado. Todos estos tronos de la bestia, al final, esto es lo que le espera al trono de la bestia, la muerte. Les va a causar dolor, ya lo vimos al principio. Dice que en esa Reina Valera va a derramar plagas, van a venir plagas sobre la tierra, van a venir una cantidad de cosas que son un problema. Por eso, querido hermano, esa bestia cada día se va a someter. Por eso es el trono del dragón. El trono del dragón, él dice a una leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder a ese trono, y eso es lo que está gobernando, tiene gran autoridad. Y ese gran trono de la bestia, que es el trono del dragón, porque el dragón le entregó a la bestia lo que está haciendo. En estos momentos, hermano, hay un poder de parte del enemigo que gobierna pueblos y naciones, pero es un trono dado por el dragón, ¿verdad? Y de eso podemos hablar mucho más. Pasa que el tiempo ya vamos terminando, ahí donde usted vamos a orar, vamos a darle la gloria al Eterno, porque vamos a cerrar este Shabbat en el día de hoy. Y espero que esta enseñanza abra nuestros corazones y nuestros ojos, y empezamos a entender todo lo que el Espíritu de Elohim quiere en cada uno de nosotros. Ahora mismo, ahí donde usted está, Abacados, toda Yadá, por todo lo que nos has dado, por tu misericordia, por tu poder, por tu enseñanza, que cada día nos abres los ojos y nos das una revelación, un conocimiento. Cada día entendemos por qué el maligno avanza por el pecado del hombre. Perdona nuestras malas acciones, malas decisiones. Y si en algún momento servimos a alguno de estos tronos, Padre, te pedimos perdón, infinitamente perdón. Hoy cerramos toda puerta, consciente o inconsciente, a la iniquidad ancestral, generacional. Hoy cancelamos en todos los hermanos que nos escuchan todo espíritu inmundo del inicuo.
no tiene poder ni autoridad. La sangre del Machía nos limpió en el madero, deshizo toda obra del enemigo ancestral, generacional, de abuelos, tatarabuelos. Por eso hoy declaramos nuestras generaciones, nuestros hijos, nietos, bisnietos, libres de toda iniquidad. La sangre del Machía los cubre. Abacados no puede influenciar sobre nuestras vidas. Y lo creemos porque nosotros vivimos es bajo tu reino, Elohim, ese reino del Chamaín, de la Jerusalén celestial. Por eso nos sometemos, Abba Padre, a tus leyes, a tu autoridad, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Sigue derramando esa Hanán y que nunca nos apartemos de la verdad, que nunca nos apartemos hacia los lados inicuos, que no juguemos a ser cristianos ni a ser hijos de Elohim, que creamos que esto es serio, que en juego está nuestra vida y la vida de nuestras generaciones. Abba, que creemos que tarde o temprano tú nos llamarás a juicio en el gran trono de Yahshua HaMashiach, en el gran Bimá. Por eso que siempre, Abba, salgamos favorecidos, que siempre caminemos en Caduchá para frenar el avance del enemigo en nuestras familias, en nuestras empresas, en lo que hagamos, en lo que nos rodea, porque el enemigo no puede tocarnos, porque tú eres el que tiene el poder, tú eres el que cambia, transforma los tiempos, tú eres el que quita reyes y los colocas, Abacados. Tú eres el que a esta hora, Binú, nos llevas de poder en poder, de autoridad en autoridad, que cada día nos acerquemos confiadamente al trono de santidad en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, que todo espíritu de impío, de hipócritas falsos, sean echados fuera de nuestras vidas. Abba, que por donde caminemos, Binú, seas tú revelando, seas tú discerniendo para saber qué es de Hachén, qué es de Yahshua HaMashiach, qué es del mundo, qué es de la carne, qué es del hombre, qué es del religioso. Abacados, en el nombre de Yahshua HaMashiach, toda religiosidad, tradición, legalismo, influencia babilónica de costumbres del mundo, hoy también las cancelamos en esta quejilá, en ti, amado hermano. En el nombre de Yahshua HaMashiach, no te confabules con Satán. Renuncia a todo aquello que venga a molestar a Abba Padre, para que nuestra vida siempre sea de prosperidad, de bendición, como dice la Escritura, Abacados. Si hacemos tu voluntad, si renunciamos a las cosas del inicuo y hacemos lo que tú quieres que hagamos en nuestra vida, entonces seremos realmente prósperos y bendecidos en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Ahora mismo en este Shabbat bendecimos y que tu vida sea bendecida por donde quiera que vayas en este principio de semana. Él te cuide y te guarde y que siempre haya oportunidad para el oportuno socorro y que derrame shalom hasta que sobreabunde en tu vida, en tus hijos, en tu hogar, hasta que sobrepase todo entendimiento. Toda yadá para todos los hermanos. Vamos a orar por la bendición del Shabbat, para bendecir, damos esa bendición para todas las especies en el momento en que tú lo vayas a hacer. Abacados, en familia, tú eres el Todopoderoso, el Elión, el gran yo soy. Hoy bendecimos, Abba Padre, todas las mesas de mis hermanos, los que están dispuestos a cerrar este Shabbat. Bendice ese pan y bendice ese jugo de uva que representa tu sangre preciosa que nos llevó de muerte a vida y vida en abundancia. Y ese pan sin levadura, ese pan, Abba Padre, que nos limpió, que lavó nuestros cuerpos de toda iniquidad, porque dice la Escritura que tú nos liberaste de toda iniquidad, del dolor, por tus llagas somos sanos. Por eso, Abacados, bendecimos todas las especies en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, porque somos luz a las naciones. Hoy declaramos, Abacados, que levantamos este Shabbat en el nombre de Yahshua HaMashiach y declaramos tu prosperidad, tu abundancia y tu amor en cada uno de los hermanos de Jesé y Emé a las naciones. En el nombre de Yahshua HaMashiach se ha hecho. Amén, amén y amén. Chau a todos.